si Marguerite Duras, lo venden como novela y es una obra bellísima. Hay guiones que sí, ahora hay guiones que son churros ya desde guiones, ¿no? Y en el caso de los Caifanes empieza la creatividad y el arte desde el guión. Sabemos que tanto Carlos Fuentes como Juan Ibáñez convivieron, Juan Ibáñez viajó a París, ¿no? Y estuvieron hablando, trabajando en lo que iba a ser la película. De modo que cuando se trata de creación, es dificilísimo establecer, digamos, hasta aquí está Juan Ibáñez. Obviamente los créditos sobre los que volveré después, pero para que hable ya Fernanda un poco, nos dicen que el director, y así fue, hasta director de coreografía fue Juan Ibáñez. Sin embargo, es posible entender cómo está la poética de Carlos Fuentes en términos de sus obsesiones, la ciudad nocturna, los misterios de la ciudad, la juventud, el arte dentro del arte, porque vemos, y no se le quita verosimilitud a la película, cuando los personajes recitan, dicen poemas, por ejemplo en Galloso, cuando están jugando a la muerte. Y con esto me quedo para que tú, Fernanda, comentes, porque si no, olvídate. Los Caifanes a mí me presentan, es un enigma en varios sentidos. Para mí, y yo creo que para mucha gente de mi generación, que creció viendo cine de los 80s, de los 90s, el cine mexicano que se exhibe ahorita, que aunque está, bueno, ese es otro tema, iba a decir, aunque está en un buen estado, sí, pero no, porque no se ve el cine que quisiéramos que se viera, si no se ve otro, pero en fin, ese es otro tema. Es un enigma porque, a pesar de que, como bien dijo Georgina, es una película que es producto de muchísimas coyunturas muy particulares. Por un lado, un aquí y ahora sociopolítico, tal vez el más tenso, bueno, no sé si el más tenso en la historia del siglo XX, considerando la Revolución y otros momentos, pero bueno, el año previo al movimiento del 68, en donde la sociedad estaba en un punto de ebullición, que estaba a punto de explotar, valga la redundancia de la metáfora, pero que no hacía todavía del todo, no explotaba todavía del todo, se dejaba sentir. Había, por otro lado, un momento de crisis en el cine nacional, también han habido muchos momentos de crisis, pero este era particularmente agudo, después del fin de la época de oro, cuando esta producción inmensa de películas creó una industria que, bueno, hizo que México figurara en todo el mundo como productor de cine, aunque también las condiciones que permitieron ese crecimiento en la época de oro eran muy particulares, tenía que ver con el financiamiento de Estados Unidos, tenía que ver con algo que, bueno, difícilmente México solo lo hubiera logrado. La percepción era que se había acabado el cine. Eso no quería decir que no hubiera gente dispuesta a hacer buen cine, pero como en todas las épocas, muchas veces los más capacitados para llevar a cabo algo no son quienes tienen los medios. Y en el caso del cine esto se agudiza aún más. Un escritor puede escribir una novela y si logra publicarlo o no, pero por lo menos durante la creación de su trabajo tiene el control absoluto. Para levantar una película, el verbo levantar es un poco extraño, pero así lo utilizan los directores. Para llevar a cabo un proyecto se necesita de la aprobación de muchísima gente y en ese proceso se pierde muchísimo de lo que hubiera sido originalmente el trabajo que se pensó. A partir de los concursos convocados por la sección de trabajadores de la producción cinematográfica, realizados en distintos momentos de los años 60, se empieza a convocar este talento disperso, en tanto no estaba alrededor de un núcleo de producción, alrededor de la cinematografía. Obviamente, y esta es otra coyuntura, los años 60 también fueron un escenario cultural importantísimo, había una generación interesada, a más no poder, en estudiar la identidad del mexicano, que bueno, ya venía desde Paz y Samuel Ramos y todo, en qué consistía ser mexicano. Fuentes lo relabora, todos ellos, Monsiváis lo relabora, todos ellos tienen como preocupación central definir en qué consiste aquello a lo que se le llama ser mexicano, en qué se manifiesta, en qué actitudes, en qué palabras, en qué desafíos entre clases.
una coyuntura más que se suma al movimiento, al estado sociopolítico del país, al estado de crisis en el que estaba en el cine y, simultáneo a esto, la ebullición también de una generación de intelectuales interesados en llevar a cabo, en manifestar en pantalla todas estas preocupaciones, pero sin perder de vista, como también apuntaba Georgina, que se trataba de una película. Yo estoy de acuerdo con ella, con que no siempre los buenos escritores escriben buenos guiones. Creo que a veces, por desgracia, lo contrario suele ser más frecuente. Los guiones muy literarios a veces funcionan muy bien en papel, pero ya sea que el director en turno, pues, vamos, una descripción que finalmente en un guión cumple solo el papel de indicar un lugar, a la hora de filmarse no existe. Y entonces todo lo que de literario y de buena prosa hubiera podido tener dentro de un guión, pues no sirvió de mucho a la hora de ser traducido. Tiene que manifestarse en imágenes. El cine son imágenes o una conjunción de imágenes y de texto. En el mejor de los casos se apoyan, pero muchas veces es solo la imagen lo que permanece en la mente de un espectador. Y bueno, ahorita ya hablando más de la película, hablamos de qué en Los Caifanes permanece como imagen, además del gran guión de Carlos Fuentes, que bueno, ya Georgina ahorita también me ayudará a complementar esto. Hubo muchos pasajes que no entraron a la filmación de la película, que unían a Los Caifanes a tradiciones contemporáneas en ese momento, a tradiciones del cine, que eran, bueno, Buñuel, Fellini y demás. Había la Nouvelle Vague. Exacto, estaba también en ese momento, había una ebullición respecto a lo que estaba pasando en las cinematografías de todo el mundo, en especial en la de Francia, pero en varios países, después de que hubo periodos en donde el cine fue clásico de estudio, grandes producciones, los cineastas salieron a la calle, experimentaron, y estos directores, algunos desde el neorrealismo italiano, que sí salieron a la calle y filmaron lo que estaba sucediendo, otros como Fellini exploraron mucho más el universo onírico, Buñuel alrededor del surrealismo, como continuador del surrealismo, y todo esto también apareció en Los Caifanes, aparece en la versión que se puede ver, pero no llegaron al corte final muchas secuencias en donde los Caifanes sueñan, tienen, pues no sé si alucinaciones, proyecciones fantásticas de lo que piensan, y que se conserva un poco, no sé si ustedes ya vieron la película, si no la van a poder ver hoy en la noche. Se va a proyectar aquí, ¿verdad? A las 8 de la noche. Sí. Verán, por ejemplo, en las escenas en donde que tienen lugar en el cabaret Géminis, la variedad que se presenta, pues difícilmente, creo, correspondería a una variedad de un cabaret en ese momento. Es decir, el oso, el vestuario de las bailarinas, apunta mucho más a otros aspectos que en guión original se desarrollaban con mucha más libertad. ¿Quién sabe por qué no habrán llegado al corte final? Tal vez tú lo sabes, pero supongo que tiene que ver con la viabilidad de la película. Bueno, Carlos Fuentes fue una figura predominante en la década de los 60, y desde su primera novela de 1958, La región más transparente, él tenía una serie de inquietudes para mostrar cómo éramos los mexicanos, qué es ser mexicano. Todas estas preocupaciones y los temas que él, en esta novela que es fundacional en su poética, reaparecen en la película, no solamente en el guión, sino también ya en la concreción, en la llevada, ya cuando está filmada la película, ¿no? En efecto, del guión a la filmación, obviamente hay un salto, y el guión no queda tal cual, desaparece uno de los Caifanes, por ejemplo. Quinto Caifán. ¿No? Un quinto Caifán. El rostro, ¿no? Sí, el rostro, y se funde todo en el Estilos, que fue Oscar Chávez, ¿no? Y fíjense que por otro lado, perdón, en el guión no estaba contemplada la aparición de Monsiváis, no, como un Santa miren, Claus borracho. La película se filmó en la casa de Carlos Fuentes, ¿no? Cuando estaba casado con Rita Macedo. Y muchas de las películas que en la década de los 60 tienen un poco el interés por reanimar al cine nacional que estaba agonizando desde hacía ya tiempo, cuentan con el apoyo de
El director, el que hace el guión, José Emilio Pacheco hizo varios, por ejemplo, El Castillo de la Pureza, posteriormente ya en los 70, pero por ejemplo, en Este pueblo no hay ladrones, allí aparecen un montonal de personajes. Buñuel desde un Buñuel, claro, aparecen muchos personajes que se ve como los creadores de distintas disciplinas y artes querían contribuir a eso, ¿no? En Los Caifanes, la obra empieza con una escena, bueno, unas tomas así que descontrolan, que es de alguien marginal, pero luego hay una fiesta que es característica de muchas novelas de Fuentes, la fiesta México, ¿no? En la casa del mismo, ¿no? Y están ahí todos los intelectuales hablando, ahí conocemos a los que van a ser los actores, los personajes. Aparece Ripstein allí. Aparece Ripstein, sí, y luego vamos a ver que hay un recorrido, va a ser un recorrido de la ciudad. Sale la pareja que no se queda a tener intimidad sexual ahí. Es una época de quiebre de valores, de doble moral, época de empiezan a aparecer las minorías en la sociedad internacionalmente. La sociedad mexicana es muy conservadora, muy rígida, cristianismo sí, comunismo no. Hay una serie de consignas que de alguna manera modelan al individuo y le impiden un crecimiento que se ve va a estar rompiendo. Paloma representa todo eso, porque no quiere quedarse con el novio en esa casa. Dice, yo me acuesto contigo, yo no tengo prejuicios, pero no quiero hacerlo en este momento. Es decir, es una persona libre en el sentido de que toma decisiones. En ese recorrido por varios espacios simbólicos de la Ciudad de México, van a la funeraria, donde es lo de la muerte, mientras los ricos se van a un bar a ver a que aparezca Corona, ¿no? Ellos se van al Géminis, ¿no? Y aquí sí hay una serie de homenajes, ¿no? Van a empezar los homenajes a cineastas y demás. Y luego nos vamos a encontrar en un restaurancillo a Monsiváis, genial como Santa Claus borracho, ¿no? Genial, genial, genial. Y vemos cómo empiezan a colaborar. Para esto Julissa era hijastra en ese momento de Carlos Fuentes, ¿no? Cómo había esa unión de conciencia para recuperar el cine entre gente que al mismo tiempo que eran directores de cine o eran actores o eran, como en el caso de Fuentes, el gran novelista famosísimo en la década de los 60, eran gente que quería apoyar. Y les decía yo hace un momento que es una película, bueno, de cine de creación, de cine de arte, cine de dos autores, es difícil de limitar, pero era una película de jóvenes, como mencioné al principio, sobre jóvenes. En la escena internacional cada vez es más importante la aparición de la juventud. Antes se saltaba la adolescencia y los jóvenes de 16, 17 años ya andaban vestidos de traje con la idea de parecer señores, de engordar pronto y de verse como sus papás de 40 años mínimo, ¿no? Todo eso cambia. En la escena internacional, que hay tantas transformaciones en la moral, que aparecen las minorías, que aparece los negros como pidiendo sus valores, que aparece la mujer también, que aparece la libertad sexual, que aparece la píldora. Bueno, en ese contexto de cambios está Los Caifanes, la juventud aparece. Y fíjese que son jóvenes, todos son jóvenes, además de los coautores.